La Fórmula 1 no se decide solo en la pista. Se decide en fábricas, en túneles de viento, en salas de reuniones donde nadie graba y donde a veces se toman decisiones que pueden cambiar el destino de un equipo entero. Y una de esas decisiones tuvo como protagonista a Fernando Alonso dentro de McLaren. Una decisión que dentro del equipo llegó a calificarse como ilegal, no porque hubiera una sanción oficial inmediata, sino porque se estaba jugando con una zona extremadamente peligrosa del reglamento. Una zona que si se interpretaba mal, podía acabar con ingenieros señalados, cambios internos y un escándalo técnico en pleno campeonato. Para entender esta historia hay que entender primero cómo funciona realmente la Fórmula 1 por dentro. No es un deporte tranquilo, es una guerra de décimas. Cada equipo busca constantemente algo que los demás no hayan visto. Un detalle, una interpretación, una forma distinta de entender el reglamento, porque ahí es donde se gana ventaja. Y en ese momento McLaren necesitaba esa ventaja. El coche no estaba lejos, pero tampoco estaba delante. Y cuando estás en ese punto intermedio, la presión es enorme, porque sabes que el salto existe, pero no sabes dónde está. Ahí es donde Alonso empezó a apretar. No solo como piloto, como parte activa del desarrollo, revisando datos, discutiendo configuraciones, cuestionando decisiones y empujando al equipo a explorar caminos menos convencionales. Y en ese proceso apareció una idea, una forma de ajustar el comportamiento del coche en determinadas fases que sobre el papel podía encajar dentro del reglamento, pero que lo llevaba al límite, muy al límite. La normativa de la Fórmula 1, supervisada por la FIA, es clara en muchas cosas y tremendamente ambigua en otras, y esas zonas grises son oro para los equipos, pero también son un peligro. Porque si la FIA interpreta que has cruzado la línea, el golpe es inmediato. Y esa era la discusión interna. Alonso insistía en que había margen, en que el concepto se podía defender, en que otros equipos estaban explorando caminos parecidos y McLaren no podía quedarse atrás. Parte del equipo técnico estaba de acuerdo, otra parte no. El miedo no era el rendimiento, el miedo era la consecuencia. Aún así, se decidió probarlo. Se desarrolló una configuración concreta del monoplaza, ajustes finos, invisibles desde fuera, pero decisivos en pista. Cambios que afectaban a cómo el coche gestionaba ciertas situaciones aerodinámicas y energéticas. Alonso lo probó, y los datos sorprendieron. Había mejora real, el coche respondía mejor en fases clave, era más estable, más eficiente, más competitivo en momentos donde antes sufría. Era justo lo que el equipo llevaba tiempo buscando, pero al mismo tiempo aparecieron señales de alarma. Porque esa mejora se producía gracias a un comportamiento que podía interpretarse como una manipulación indirecta de elementos regulados. No era una trampa directa, era una consecuencia técnica derivada de una interpretación muy agresiva. Y ahí explotó la tensión. Las reuniones se volvieron más duras, los ingenieros discutían, la dirección pedía explicaciones. Y dentro del equipo empezó a circular una palabra incómoda, ilegal. No como sanción oficial, como advertencia interna, como forma de decir, esto se investiga, podemos tener un problema serio. Alonso, mientras tanto, mantenía su postura. No quería saltarse normas, quería exprimirlas. Y esa es una diferencia enorme en Fórmula 1, porque los campeonatos no se ganan solo con talento. Se ganan con interpretaciones. Lo que hoy parece arriesgado, mañana puede ser estándar. Lo que hoy genera miedo, mañana puede ser la base de un coche campeón. Pero McLaren estaba dividido. Algunos ingenieros defendían seguir. Otros creían que el desarrollo se estaba llevando demasiado lejos sin el consenso necesario. Y ahí apareció el verdadero riesgo. No la FIA, el propio equipo. Porque cuando un departamento técnico se rompe por dentro, el problema es mucho mayor que una posible sanción. La dirección tuvo que intervenir.
Se revisó todo: datos, simulaciones, posibles escenarios y la FIA preguntaba, impacto en la imagen del equipo, responsabilidades internas, y se tomó una decisión: frenar. No eliminar el trabajo, sino sí recortar la parte más agresiva, mantener lo que era defendible y abandonar lo que podía interpretarse como cruzar la línea. Fue una decisión fría, racional, pero dejó huella, porque significaba renunciar a una posible ventaja, y en Fórmula 1 cada ventaja cuenta. Algunos dentro del equipo sintieron que se había perdido una oportunidad. Otros respiraron aliviados, y Alonso entendió el mensaje, pero dejó clara su mentalidad. Este deporte no premia a los conservadores, premia a los que empujan. La historia con el tiempo se convirtió en una de esas anécdotas internas que explican cómo funciona realmente la Fórmula 1. Lejos de los micrófonos, lejos de la televisión, en salas donde se decide todo, donde cada idea puede ser genial o peligrosa, y donde la línea entre innovación e ilegalidad es tan fina que a veces solo se ve cuando ya estás encima. McLaren aprendió mucho de aquel episodio: refuerzos en procesos internos, más control en la cadena técnica, mejor coordinación entre departamentos, y una conclusión clara: la innovación necesita valentía, pero también control, porque si empujas demasiado rápido, puedes romper el equilibrio interno, y sin equilibrio, ningún equipo gana. Alonso, por su parte, siguió siendo lo mismo que siempre ha sido: un piloto incómodo, no para el rival, para el sistema, porque no se conforma, porque cuestiona, porque obliga a pensar, y porque cuando ve una oportunidad técnica, la persigue hasta el final. A veces sale bien, a veces genera tensión, pero siempre empuja al equipo hacia adelante. Y aquella vez estuvo a punto de provocar una tormenta interna enorme dentro de McLaren. No hubo sanción, no hubo escándalo público oficial, pero dentro del equipo quedó claro que se había estado demasiado cerca del límite, demasiado cerca de una decisión que podía haber cambiado muchas cosas, y esa es la verdadera esencia de esta historia. No es un caso de trampas, es un caso de ambición, de presión, de ingeniería al borde del reglamento, y de un piloto que nunca ha entendido la Fórmula 1 como un deporte para quedarse quieto, sino como un lugar donde gana quien se atreve a ir un paso más allá.